Entonces, el día de hoy contamos con la presencia de la maestra Luz Midilia, que nos va a acompañar con su conferencia titulada Explorando el simbolismo de las tarjas universitarias impresas, documentos de la educación superior del siglo XVII al siglo XIX. La maestra Luz Midilia, licenciada en Arqueología por la Universidad de San Carlos de Guatemala, es maestra en Historia del Arte, ambas por la Escuela de Historia y la Universidad de San Carlos. Laboró por espacio de 6 años en el Museo del Libro Antiguo, con temas de investigación y documentos antiguos presos en la historiografía de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entonces tenemos a una especialista de la rama de la educación superior. Y entonces, sea usted bienvenida, maestra, a este espacio. Se va a ir nutriendo con sus conocimientos y el día de hoy vamos a aprender bastante. Bienvenida, maestra. Muchísimas gracias. Pues muy buenas noches a todos. Quiero empezar partiendo que me siento muy contenta de poder tener hoy la oportunidad de poder compartir con el público que ya se ha conectado el resultado de un estudio que he venido realizando desde ya hace varios años. Quiero contarles a todos que he estado participando en las distintas conferencias que se han dado en algunas ocasiones en semanas anteriores, y de esta manera pues no solo quiero felicitar al grupo de Historia GT, sino también agradecerles, porque la verdad es que pienso que contar con espacios como estos en los que nos permite pues no solo aprender un poco más, permite compartir un momento agradable en el que realmente pues en medio de esta situación en la que nos encontramos, en la cual pues todos estamos como a la expectativa de qué nos depara el futuro, pues esos momentos se vuelven realmente gratificantes y también pues refrescantes. Así que muy honrada de poder estar en este espacio esta noche, y vamos a ir entonces, por medio de esta presentación, ir explorando los distintos símbolos que se encuentran contenidos en las tarjas universitarias impresas. Las tarjas universitarias impresas son documentos que se produjeron como parte de un proceso de evaluación que se desarrolló dentro del ámbito de la educación superior y tuvieron un tiempo de vigencia que abarca pues un tiempo comprendido entre los siglos XVII al XIX. Entonces estábamos indicando que vamos a hacer este recorrido explorando los distintos símbolos representados en este tipo de documentos. Estaba indicando que el estudio que ha hecho desde el enfoque de la historia del arte, esto pues ha permitido considerar a las tarjas universitarias como obras artísticas en las cuales pues para su elaboración intervino específicamente el proceso de la impresión. Y bueno, pues más adelante vamos a ir tratando de explicar cómo se logró esa aproximación hacia poder interpretar cada uno de los símbolos que conforman o forman parte de la composición de estas obras artísticas. Quiero empezar pues explicando un poco sobre la muestra que se constituyó para poder efectuar este estudio. La muestra entonces estuvo conformada por un total de 20 tarjas impresas que a su vez forman parte de una colección específica conformada de unos de 57 documentos de este mismo tipo. Es importante también indicar que el estudio permitió poder reconstruir una historiografía de esta colección, y entonces podemos decir que en el presente pues la misma cuenta ya con una identidad propia. Vamos también a explicar un poco cuáles son los principales símbolos que vamos a estar viendo en esta presentación y que fueron pues, los que pudieron proporcionar mayores resultados en cuanto al análisis que se efectuó. Estos símbolos entonces que vamos a estar conociendo son una estampa, las viñetas que aparecen como decoración en distintos espacios del documento. La estampa vamos a ver que se encuentra en la parte superior y es el principal elemento en la composición de estos documentos. Un texto escrito. Fotografía, podemos apreciar pues, algunas de las tarjas que conforman esta colección en específico. La colección forma parte del acervo documental que se encuentra resguardado en el Museo del Libro Antiguo. Pues sabemos bien que este museo se encuentra ubicado en el corazón de la ciudad de Antigua, Guatemala, y pues en este momento, así como es el caso para pues, todos los museos del país, y no solo del país, sino a nivel pues, mundial, se encuentra cerrado al público, pero que su personal pues, se ha estado esforzando por realizar diversas actividades con el fin de poner
en contacto al público con este acervo documental que ha resguardado este museo pues por más de ya 60 años y que representan pues una significativa muestra de la producción editorial que se desarrolló en la ciudad de Santiago desde la época de la llegada de la imprenta hasta finales de la época colonial. Es una institución de carácter gubernamental y ha sido administrada por la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio de Cultura y Deporte. Acá pues compartir unas fotos del museo, de su sala de exhibición, en su interior, que pues como podemos ver es un edificio patrimonial que caracteriza a los edificios coloniales. Bueno, vamos a ir entrando entonces ya en detalles sobre el trabajo que se realizó y quiero empezar haciéndome referencia al término tarja. La investigación pues tuvo importancia pues considerar el poder entender por qué este término fue utilizado para identificar a estos documentos. Pues debo reconocer que al momento no contamos con un registro específico que nos explique pues, con precisión por qué se le asignó este término a los documentos. Sin embargo, pues lo que sí se pudo determinar es que durante el tiempo en que esos documentos estuvieron en vigencia, pues fue un término de uso común. El interés también que se tuvo por indagar sobre este aspecto, pues fue precisamente porque en el presente, pues este término se encuentra en total desuso, hasta el punto, cuando nos referimos a una tarja, pues realmente no se sabe, ¿verdad?, de qué se trata. Pero como les digo, lo que realmente se pudo identificar es que desde las épocas de los inicios de la educación superior fue utilizado precisamente para referirse a estos documentos. Vemos en la imagen el detalle de un auto o expediente de grado donde vemos ya utilizado el término tarja. Al momento esta es la referencia más temprana con la que se cuenta sobre el uso de este término y vamos a ver que se encuentra en un documento fechado para el año 1673 y bueno, posteriormente en documentos similares pues vamos a estar viendo que el uso del término es frecuente para referirse precisamente pues a este tipo de documentos de los que estamos hablando. Muy importante hacer mención que estos autos o expedientes de graduación son documentos manuscritos en los que quedó registrados los procesos que los estudiantes iban realizando conforme iba avanzando su formación hasta llegar a obtener grados universitarios. Precisamente en el folio donde se contiene este fragmento, pues está explicando que el estudiante estaba realizando la presentación de las conclusiones que defendería en una especie de examen público, las cuales está presentando en la tarja que se adjunta pues a este documento manuscrito. Muy importante también indicar que muchas de las tarjas del museo pues cuentan con este documento. Este en particular pertenece a una de las tarjas de esta colección. Bueno, también pues quiero explicar que fue muy necesario para el análisis contar con algunos aspectos para tenerlos como referencia y que fueron pues sirviendo para poder entender las situaciones y también lograr entender la interpretación al final de los símbolos que se analizaron. En principio, pues fue importante conocer cómo surgió y cómo se desarrolló la educación superior durante la época colonial. Definitivamente importante conocer el surgimiento, o sea, la fundación y primeros siglos de la Real Universidad de San Carlos, sobre todo entender cómo estaba conformada para esta época. Y es que en este momento se estaban impartiendo las facultades de teología, filosofía, leyes, cánones y medicina. También, pues muy importante tener a mano la información relacionada con los conocimientos y saberes que se estaban estudiando y también debatiendo a lo interno de los salones de clases de la Real Universidad de San Carlos, puesto que estos temas eran los que estaban contenidos en los textos que eran utilizados para las clases y también como punto de referencia para tener un punto que serviría para la realización de actos literarios. Estos actos literarios eran una especie de examen público y que también está pues esto muy relacionado con la elaboración y presentación de las tarjas, como vamos a ver más adelante.
También es necesario conocer cuál fue el proceso de obtención de grados. La universidad otorgaba en aquel momento los grados de bachiller, licenciado, maestro y doctor en las facultades que ya se hicieron mención. Por supuesto, conocer el cuerpo legal que en teoría regía la función de la Real Universidad de San Carlos, como eran sus estatutos y constituciones. En este pues se explican en detalle los distintos procesos que los estudiantes debían realizar y sobre todo destacar lo relacionado con la explicación que se da en estos estatutos del ceremonioso proceso para la asignación de puntos para la defensa de las conclusiones en los actos literarios. Aquí también está pues muy relacionado el uso y la presentación de las tareas universitarias. Solo me voy a adelantar en esta presentación para que vean la portada de es una edición facsimilar de los estatutos y constituciones, pues que se ha tenido siempre a mano para conocer todos esos aspectos que, como ya lo indiqué, pues eran el cuerpo legal que regían los distintos procesos que se realizaban a lo interno de la Real Universidad de San Carlos. Y bueno, también tener o conocer todo ese contenido quedó registrado en los autos o expedientes de grado. Vale la pena aquí indicar que pues al final de la investigación resulta ser que las tarjas que están asociadas a estos documentos pues tuvieron la ventaja de tener más datos precisos, puesto que puede conocerse en qué momento específico del proceso que estaba realizando el estudiante presentó su tarja universitaria. Esto difiere un poco de las tarjas que no tienen su expediente, puesto que la información resulta un tanto aislada y no conocemos ese momento preciso en que hizo presentación de este documento. Y bueno, también necesario realizar la traducción de los textos, ya que en este tipo de documentos el texto escrito aparece en idioma latín. Esto también era un requisito contenido en los estatutos, pues que obligaba a los estudiantes que al momento de presentar sus conclusiones, que son las tarjas universitarias, pues debían hacerlo en este idioma. Y no solo en este caso, sino también el examen público que sostendrían deberían de realizarlo en idioma latín. Se contó entonces con el apoyo de un especialista en este idioma que pues ayudó de manera significativa para que podamos conocer el contenido exacto de las 20 tarjas que conformaron la muestra que se analiza. Vamos a ir entonces ya entrando un poco en detalle para conocer los distintos símbolos y vamos a recordar que pues ya decíamos en un inicio que las tarjas son instrumentos académicos que se utilizaron precisamente en esos procesos de evaluación y que eran pues la presentación de ese acto literario que, como indicaba, pues era una especie de examen público. Estos actos debían realizarse en una cantidad de series para poder lograr la obtención de los grados universitarios que otorgaba la universidad, pero también eran utilizados en actos literarios similares que debían realizarse en los concursos de oposición a cátedra de aquella época. Fue útil también conocer muchas referencias de estudios realizados en documentos similares en México. Aquí es importante destacar que en nuestro país pues estos estudios son escasos. Fueron varias las investigaciones que sirvieron pues como modelo para poder guiarnos en el desarrollo de esta investigación, pero quiero referirme en este momento específicamente a una tesis de maestría en letras, donde la autora pues analiza, ella la denomina tesis de bachilleres de la Real Universidad de México. Y lo que logra identificar esta autora es que estos documentos presentan una estructura formada por 3 secciones. Importante entonces porque las tarjas también contienen esta estructura, es decir, pues la presentación es bastante similar a las que estudió Jessica Ramírez, es el nombre de la autora de la tesis, y vamos a ir entonces conociendo estas 3 partes.
La primera es una denominada sección literaria y que va a estar conformada por el grabado o estampa que se encuentra en la parte superior y, como indicábamos en un principio, es el elemento principal del documento, el que destaca, ¿verdad?, a primera vista, seguido por esta parte primera del texto escrito, que Ramírez identifica que se trata de una especie de composición poética. De esta cuenta es que le denomina a esta parte, pues, sección literaria. La siguiente sección es la que se encuentra, pues, ubicada más o menos al centro del texto escrito. Aquí también quiero detenerme un poquito solo a explicar que este tipo de documentos presentan un texto, como podemos ver en este caso, pues bastante extenso. Y bueno, en la parte central está ubicada entonces la denominada sección académica. Y lo que se contiene en esta sección es, pues, la presentación de las conclusiones que serían el tema de la defensa para el examen que sostendría el estudiante, y además contiene la referencia donde estas fueron extraídas, es decir, el punto asignado al que nos referíamos anteriormente, que se explica en los estatutos como un proceso, pues, bastante ceremonioso de cómo le era asignado al estudiante ese punto para defender el examen público que debía sustentar. Luego la siguiente sección es la denominada administrativa y es, pues, la última parte del texto escrito. Lo que se registra en esta es, pues, precisamente los datos del examinando. Aparece su nombre, aparece la fecha en la que tendrá lugar el examen, y termina esta parte con la última línea del texto escrito, en donde encontramos dos componentes que vamos a ver más adelante, que fueron analizados como símbolos individuales. Y estos son la orden de impresión que aparece aquí en esta última línea del texto, y lo que se registra en este espacio es el nombre de la autoridad universitaria en turno. En el lado opuesto va a aparecer siempre en la última línea del texto el pie de imprenta. Y esto, pues, es muy importante porque de esta manera se conoce el nombre del taller de donde, pues, en donde se produjo la elaboración de este trabajo universitario. Vamos a centrarnos entonces un poquito en la sección literaria que habíamos identificado, que era la primera parte, y quiero referir aquí que el trabajo de Ramírez fue muy específico, es decir, ella analizó principalmente esta sección. Si bien reconoció que los documentos están formados por 3 secciones, pues ella se centró específicamente en poder conocer lo que se estaba presentando en este espacio, y fue ahí donde reconoció que los estudiantes estaban realizando una especie de poesía a la que ella denomina o identifica como poesía latinoamericana practicada por estudiantes universitarios de aquella época. En esto lo que sobresale es, pues, la relación que existe entre esa composición poética con el motivo representado en la estampa. Y, pues, muy útil para mi estudio, puesto que podemos identificar que también esta especie de composición poética también se estaba practicando por estudiantes de la Real Universidad de San Carlos de Guatemala, como podemos ver en esta taja específicamente, y pues todas en realidad que contienen esta misma estructura. Aquí vamos a ir ya viendo a detalle las otras 2 secciones. Decíamos que la sección académica se registra más o menos en el centro del texto, y quiero, pues, indicar que muchos cuadros como estos fueron elaborados para ir registrando todos esos datos que se iban obteniendo al ir analizando específicamente estos elementos. Y en el detalle de este cuadro lo que se quiere resaltar es, pues, que en estas columnas
se fue registrando, por ejemplo, las primeras columnas contienen la descripción de la estampa que se puede apreciar en el documento. La siguiente columna contiene la sección académica, entonces ahí pudimos conocer en específico cuál fue el punto que se le asignó al estudiante y que esto fue lo que determinó el poder decidir cuál era la estampa que iba a utilizar como elemento principal para la presentación de su tarja de graduación. Y bueno, la última columna que contiene los datos del nombre específicamente del estudiante y la fecha exacta en la cual pues tuvo lugar su examen. Como podemos ir viendo, pues estas tres secciones se encuentran pues muy relacionadas la una con la otra y lo que al final pues nos indica es que los estudiantes tuvieron una libertad para poder, en base al punto que se les asignaba, poder construir las conclusiones que iban a defender en su examen y de esta cuenta elaborar un documento pues que iba a evidenciar la presentación de ese examen. Podemos entender entonces que cada tarja que se elaboró fue una creación única, podríamos de alguna manera decirlo, puesto que sirvió para ese momento específico. Ya conociendo a detalle algunos resultados que arrojó el análisis de la sección administrativa, pues podemos conocer que en la muestra que se estudió se ven representadas estas facultades y estos grados en específico. Vemos que en el total de la muestra, pues 10 de las tarjas fueron utilizadas para la presentación de un examen que le permitió a los estudiantes obtener el grado de licenciado en Sagrada Teología. 2 tarjas fueron utilizadas para la presentación de un examen por medio del cual los estudiantes obtuvieron el grado de licenciado en Filosofía. 2 de Derecho en Civil en grado de licenciado, una para obtener el grado de licenciado en Cánones, 2 para obtener el grado de Maestro en Filosofía. Y aquí me quiero detener un poco a explicar que el grado de Maestro era el grado más alto otorgado específicamente en la Facultad de Filosofía. También es importante explicar que no podemos en ningún momento hacer una comparación con los grados que se estaban otorgando en la Real Universidad de San Carlos con los que se otorgan hoy en día en nuestra universidad, puesto que durante todos estos pues, más de 300 años sabemos que ha cambiado todo el sistema educativo. Entonces los grados de licenciado no eran para nada comparados con los grados que se otorgan en la actualidad. Por ejemplo, habíamos hecho mención que el primer grado que otorgaba la Universidad de San Carlos era el grado de bachiller y que este era denominado como grado menor. Todos los estudiantes debían obtener en la facultad en la que se inscribían este grado para luego optar a los grados superiores, que eran pues, el grado de licenciado, el maestro y el doctor específicamente. Y el grado de bachiller pues, le representaba al estudiante por lo menos de 4 o 5 años para poder obtenerlo. También está el caso de de una tarja que le valió al estudiante para obtener 2 grados en uno. Coloco acá con la presentación de este examen y de esta tarja en específico, pues el estudiante obtuvo el grado de licenciado y maestro en filosofía. Esto pues ya tiene que ver con la categoría del estudiante en aquella época. Y también hablábamos de que estos documentos fueron presentados en exámenes que debían hacerse para la obtención de una cátedra cuando alguna cátedra quedaba vacante. Y muy interesante porque en la muestra contamos con una que fue presentada precisamente para un acto literario en la oposición a la cátedra. En este caso se trata de la Cátedra de Teología Moral, una de las principales cátedras
que se impartían en la Facultad de Teología. También hay que resaltar que es muy interesante conocer este caso, puesto que la tarja está asociada con su expediente o auto de grado, es decir, que conocemos entonces a detalle el proceso que se dio pues para obtener esta cátedra, es decir, conocemos a los que pretendían, cómo se realizó el concurso, de una manera de llamarlo. En aquel momento eran oposiciones a cátedra conocidas nada más, y finalmente pues se conoce quién la obtuvo. En estas imágenes vamos a ver y conocer los dos símbolos que les hacía mención al principio, que se habían tomado en cuenta como individuales, puesto que son pues muy importantes para entender el aspecto relacionado con la elaboración de las tarjetas universitarias. Y estos elementos o símbolos son pues la licencia para imprimir, que ya habíamos mencionado que se encontraba registrado en la última línea del texto escrito, y también el pie de imprenta. En el caso del documento que tenemos arriba, podemos observar que la orden de impresión se registra hacia el lado izquierdo del documento, perdón, hacia el lado derecho del documento, y se identifica con la palabra imprimatur, que traducida del latín al español, esta palabra significa imprimas. Era entonces específicamente este componente el que permitía que los documentos fueran impresos. Es también importante destacar que ningún documento podía imprimirse si no contaba con precisamente la orden o licencia para imprimir. Esto también estaba estipulado en los estatutos, específicamente en las constituciones 138 y 139, que está pues obligando a los estudiantes que deben contar con el aval de la Autoridad Superior Universitaria para poder imprimir su tarja universitaria. Y aquí lo que conocemos pues en todo el periodo que abarca la muestra analizada, pues una significativa lista de nombres que fueron quienes figuraron como rector principalmente. En los estatutos se estipula que es el rector quien da este aval, esta orden para imprimir, pero de la muestra tenemos también en algunos casos identificado al vicerrector que está pues otorgando esta licencia. Por aparte, entonces, en el lado opuesto se encuentra el pie de imprenta. Muy importante destacar que los impresores que realizaron este tipo de documentos unificaron de cierta manera todo el texto, puesto que si tenemos la oportunidad de ver el pie de imprenta de otros documentos que no sean precisamente tarjetas universitarias, podemos entender claramente que los impresores firman como, por ejemplo, impreso en el taller o en la imprenta de Sebastián de Arévalo. Pero en el caso de las tarjas, pues ellos unifican el texto, puesto que también presentan su firma en este idioma latín, ¿verdad? Para lograr esa unificación del texto. En el caso del documento de abajo, pues también contiene estos dos elementos, pero esto se puede ver en el total de la muestra que en lo que difiere un documento de otro es que en algunos casos aparece el imprimatur en el lado izquierdo, como en este caso, y el impresor o el pie de imprenta en el lado derecho. Y en el documento anterior, pues veíamos que estaban en los lugares opuestos. Esa es la única diferencia, pero siempre su posición es al final del texto.
Vamos a entrar un poquito en detalle en cuanto a conocer estos elementos en estos dos documentos. Y acá pues decíamos que este documento fue impreso, se lee acá en el taller de Sebastián de Arévalo. Y este fue impreso en la tipografía de la viuda de Sebastián de Arévalo. Esto es un dato muy importante, puesto que si vemos la fecha del primer documento, pues este corresponde al año 1746 y el de abajo al año 1781. Lo que nos está indicando precisamente con este es que para esta fecha, pues Sebastián de Arévalo ya había fallecido y es su esposa quien asume el trabajo del taller y firma como propietaria del taller. Muy importante conocer esta información, puesto que en el presente se ha identificado a la esposa de Sebastián de Arévalo como única mujer que estuvo a cargo del taller de imprenta durante la época colonial. Y era costumbre de la época firmar, en el caso de las mujeres, de esta manera. No aparece su nombre, sino pues siempre la referencia de que es la viuda de Sebastián de Arévalo. Bueno, entonces en el total de la muestra debemos también indicar que 2 de las tarjas universitarias de este corpus carecían del dato del imprimatur. Y esto es interesante también porque pues ya decíamos que era un elemento requerido en los estatutos, es decir, los de antes ya habíamos indicado debían cumplir con este documento, con este requerimiento, pero para el caso de las 2 tarjas que no tienen imprimatur, es porque son las tarjas más tempranas de la muestra analizada. Fueron elaboradas en los años de 1670 y 1673 respectivamente. Si nos detenemos para analizar el tiempo en el que fueron producidas, pues fueron elaboradas en años anteriores a la fundación de la Real Universidad de San Carlos. Fue importante tenerlas en cuenta en el estudio, puesto que son parte de la colección del Museo del Libro Antiguo, pero además están marcándonos un punto de inicio en el cual pues empezaron a hacer uso de estos documentos y fueron realizados precisamente por el Colegio Jesuita, que fue uno de los primeros que otorgó grados a nivel de educación superior. Muy importante entonces conocer que estos documentos se realizaron en esta época y pues la razón por la que no contengan el imprimatur puede deberse a que los estatutos que regían aquel colegio pues posiblemente no lo requerían como obligación. Y también en la muestra contamos con 2 tarjas que no tienen identificado su pie de imprenta. Las normativas en cuestión de imprenta de la época indicaban que todos los documentos también estaban obligados a que cuando salían de un taller debían contar con este dato o esta firma. Sin embargo, conocemos muchos documentos que carecen de este dato, por lo que no sabemos pues en dónde o en qué taller fueron producidos. Como les digo, contamos con 2 tarjas de la muestra que carecen de estos datos. Bueno, ya pues yéndonos específicamente a los resultados, quiero mostrar acá varias de las estampas que están contenidas en la muestra analizada. Y bueno, al final del análisis lo que podemos realizar con el análisis en detalle de las estampas fue pues la elaboración de un catálogo en el que se muestra un repertorio temático. En este repertorio se destacan pues las diversas escenas que pueden ser apreciadas en este componente de los documentos. Y las escenas que se pudieron identificar son en principio las escenas relacionadas con la vida de Cristo, como la imagen de la última cena, que es un ejemplo de este tipo de escenas. También escenas marianas, vemos acá la imagen de una virgen y pues tenemos diversas avocaciones de la Virgen María representadas en la muestra. También tenemos representación de santos, y que vale aquí la pena decir que es el tema
que más abunda dentro de la muestra. Y tenemos como ejemplo una estampa de San Antonio de Padua. También se hizo el uso de escudos o anagramas como el que podemos ver acá como ejemplo y que representa específicamente al escudo de la Compañía de Jesús. También en algunos casos de personajes de la época, y acá un ejemplo. Lo que podemos notar a simple vista es pues que en toda esta diversidad de motivos lo que sobresale es el tema religioso. Y esto pues tiene que ver con la ideología y filosofía de la época. Sabemos que para entonces la iglesia y la religión católica pues eran las que estaban influenciando en distintos aspectos. Pues la universidad también sabemos que estuvo influenciada por este pensamiento religioso, y de esta cuenta pues podemos ver que ese es el tema que sobresale en las diversas escenas contenidas. Aquí volvemos a destacar esa libertad que tenían los estudiantes para seleccionar cuál sería la escena que les serviría para representar ese tema o ese punto que les había sido asignados para la defensa de su examen público. Aquí podemos ver una serie de viñetas. Las viñetas también fueron analizadas y permitieron conocer muy importantes aspectos, como vamos a verlos ahorita. No solo entender que los elementos decorativos o los diseños que están representados en estas pues son de tipo antropomorfo, fitomorfo, geométricos, y también una especie de elementos combinados o fantásticos que fueron descritos de esta manera. En esta imagen podemos ver el catálogo de viñetas que se representa en la muestra estudiada. Para poder entender cuáles eran, con qué frecuencia se utilizaban, pues cada una se identificó con un código y finalmente logró establecerse pues esta especie de catálogo en el que podemos apreciar estas viñetas que, como les digo, son las contenidas en la muestra. El dato muy importante que arrojó este análisis fue que pudimos darnos cuenta que el uso de estas viñetas identifican a un impresor en particular. Aquí quiero también compartirles que pues, la investigación pretende constituirse en una base para el estudio de documentos desde el análisis tipográfico, puesto que en nuestro país carecemos de estos estudios en específico, y poder proponer el uso de este catálogo para poder identificar documentos que carezcan de la firma de un impresor, por ejemplo. El resultado del análisis se efectuó entonces en cuanto a este estudio de las viñetas, permite que conozcamos que en el total de la muestra están identificados estos nombres de impresores. Podemos ver que tenemos 2 tarjas elaboradas por el primer impresor que llegó a Guatemala, 6 que son elaboradas en el taller de Sebastián de Arévalo. También vale la pena explicar que contamos con una bibliografía en nuestro país que presenta datos sobre la historia de la imprenta en Guatemala, y por medio de esta se conocen pues, los distintos nombres y talleres tipográficos que estuvieron funcionando durante la época colonial, pero también vale la pena destacar que estas referencias se centran en documentar y registrar esa voluminosa cantidad de documentos producidos durante esta época. Pero también es importante resaltar que los investigadores especialistas en este campo indican que Sebastián de Arévalo fue uno de los impresores más destacados de la época colonial, y solo en la muestra analizada podemos ver que es el que presenta más documentos producidos. En el total de la colección del Museo del Libro Antiguo, que esta colección siempre se tiene también como referencia, en el análisis pues también destaca la presencia de Sebastián de Arévalo elaborando la mayoría pues, de estos documentos. Y
También puede decirse que él fue fundador de una generación que se dedicó a esta labor. Hablábamos antes de Juana Martínez Batres, que es el nombre de su esposa, que al fallecer él pues queda a cargo del taller de imprenta, y más adelante el hijo de ambos, Manuel de Arévalo, está figurando también como propietario de un taller. También hay una tarja que se identifica, fue realizada por Joaquín de Arévalo. Él a su vez era hermano de Sebastián de Arévalo. También hay una tarja en el total de la muestra de Antonio Sánchez Cubías. Decíamos que había una en el corpus de Juana Martínez Batres. Estos impresores no solo pues imprimieron pocas tarjas, en la muestra se contiene tan solo un ejemplo de ellos, pero se sabe que ellos elaboraron muchísimas tarjas universitarias. También está Alejo Mariano Bracamontes, con un total de 3 tarjas de la muestra. Ignacio Beteta, otro impresor destacado, que presenció el momento específico de la independencia, incluso le hace un cambio de nombre a su taller cuando llega el 15 de septiembre y lo documenta en algunos de sus documentos producidos. Él tiene un total de 3 tarjas en la muestra analizada. Una de Manuel de Arévalo y 2 que habíamos indicado que carecían de firma. Importante entonces ver aquí que el análisis de las viñetas, pues decíamos que refería a talleres específicos, y de esta cuenta entonces podemos atrevernos a proponer que los 2 documentos que carecen del pie de imprenta pueden atribuirse a la elaboración de Sebastián de Arévalo. Aquí quise poner estas 2 imágenes que muestran la tarja más temprana y la más tardía de la muestra, y que lo que nos permite pues es poder identificar una evolución que se da en el diseño de las tarjas de impresas en ese periodo que va de 1670 a 1819, que son los años que está en los que están delimitados al corpus de investigación. Y pues lo que podemos notar es un cambio significativo en los elementos que lo componen. Este documento, que es de 1819, pues presenta ya menos decoración, mientras que este pues tiene esa carga estética de la que hablábamos a un inicio. Y también aquí destacar que la mayoría de las tarjas pues pertenecen al siglo XVIII y son pues muy similares a estas. Es decir, el análisis pues permitió identificar ese componente estético que está presente en las tarjas de los siglos XVII y XVIII, pero para ya el siglo XIX pues se da un cambio importante en cuanto al diseño de estos documentos. Ya vamos terminando entonces, y quiero pues a manera de resumen traer algunos de los aspectos que fuimos analizando. Primero, pues recordar que las tarjas universitarias fueron consideradas como obras auténticas debido a ese fuerte componente estético que es producto de una de las actividades pues, que se desarrollaron con un alto florecimiento durante la época colonial. En cuanto al diseño, pues sus elementos permitieron, como bien vimos, identificar algunos talleres de imprenta. Esta investigación entonces, les decía, puede convertirse en un análisis como referencia para análisis de otros documentos que puedan carecer del pie de imprenta. Su discurso simbólico evidencia un universo en el que se lee la razón de ser y de pensar de la sociedad colonial. Esto en cuanto hablábamos del componente religioso, que es pues reflejo del pensamiento de la época, que era manejado por los principales grupos de poder de la época. Los universitarios estaban considerados como uno de los grupos más importantes de la sociedad colonial. También tenerlos siempre como fuentes primarias útiles, como podemos ver en este caso, pues para la reconstrucción de la historiografía de la Real Universidad de San Carlos. Es un tema pues inagotado, debemos tener en cuenta que hay muchísimos aspectos que quedan todavía pendientes de conocer, y aquí se pone algunos de estos pues muy importantes de emprender en algún momento. Es importante que en algún momento se puedan
hacer análisis detallados de la iconografía, iconología que está contenida en estos conjuntos visuales. También hacer investigaciones de aspectos técnicos que permiten conocernos de manera más precisa la elaboración de estos documentos en los talleres de imprenta. A la fecha, como lo indiqué en algún momento de esta presentación, pues en Guatemala estos trabajos son pues inexistentes. Por el material o el soporte en que las tarjas están elaboradas, pues son vulnerables a un deterioro parcial o total, por lo que sería conveniente la gestión y realización de estudios y o proyectos que vayan pues en pro de su conservación. Finalmente, pues quiero agradecerse a mucha gente que ha tenido que ver de una manera u otra con el desarrollo de esta investigación y que han aportado muchísimo su apoyo para que podamos hoy conocer ya más a detalle estos documentos y poder lograr esta interpretación de sus símbolos. Primero, pues agradecer al doctor Miguel Flores, al doctor Fernando Urquizú y a la doctora Artemis Torres, que fueron quienes formaron parte del comité de tesis, a la doctora Adriana Álvarez Sánchez, que es especialista en la historia de la Universidad de San Carlos. Ella me ayudó mucho en cuanto a poder hacer buen empleo de la terminología de la época. Al doctor Mario Calderón, especialista en el arte desarrollado en la ciudad de Santiago. La profesora Eric Galindo, quien fue quien tuvo a su cargo la traducción de los textos del idioma latino al español. A mi amiga y compañera de la maestría, maestra Elisa Mencos Quirón. Y muy especialmente quiero brindar un agradecimiento a la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, pues es esta la que me ha brindado el aval para poder realizar esta investigación desde hace un tiempo y que en el presente pues continúo con el interés de trabajar con esta magnífica colección resguardada en el Museo del Libro Antiguo. Al personal del Museo del Libro Antiguo, un saludo y agradecimiento a la profesora Marta Julia González, exdirectora, a la señorita Ada Chacón, que es exfuncionaria del Museo del Libro Antiguo, y de manera muy significativa al personal actual del Museo del Libro Antiguo, a la licenciada Ligia Alvarado, quien es la actual directora, y a su personal técnico y administrativo, Miguel Estrada, Carlos Son, Arsenio López y Miguel Tubín, quienes pues realmente forman parte de este proyecto. Son ellos quienes me han apoyado muchísimo al no solo abrir las puertas del museo, sino apoyar en todo momento este proyecto y otros que pues hemos ido desarrollando como apoyo en este museo. Un reconocimiento especial que pues siempre hago a la memoria del destacado historiador del arte, el licenciado Los Rodas Estrada, que fue precisamente con él con quien inicié el estudio de estos documentos pues desde ya hace más de 15 años. Y quiero con esta magnífica foto que el personal del museo compartió en el recién pasado 18 de mayo, Día Internacional de los Museos, pues agradecer a todos los que nos acompañaron en esta noche, esperando pues que haya sido de su interés el tema pues que se abordó. Muchísimas gracias a todos por su atención. Presentación bastante amplia que tiene mucho, que aporta bastante a conocer el proceso de graduación que se realizaba dentro de la Universidad de San Carlos en la época colonial. O sea, esto viene a reforzar mucho la cuestión de la calidad académica de los egresados, vicisitudes a las que se tenían que enfrentar al momento de enfrentar ese proceso de graduación, porque aporta bastante. Felicidades, maestra. Trajo bastantes luces para comprender a la universidad desde otro punto de vista, que es lo importante. Entonces, abrimos ahora los micrófonos para las preguntas. Entonces, si tienen alguna duda, la pueden realizar a la maestra y ella nos responde. Emanuel Sicán pregunta, ¿se refiere a derecho canónico? Creo que esa al inicio cuando presentaron el catálogo de carreras de la universidad.
Ajá, sí, en específico eso es, al estudio del derecho canónico había una facultad denominada cánones que pues precisamente formaba a profesionales en este ámbito del derecho. Así es. ¿El latín era el idioma universal que se utilizaba? Sí, así es. En aquella época el idioma latín era, pues ahora se hace la referencia con el inglés, ¿verdad? Era considerado como ahora es el inglés, pero también tener en cuenta que era un idioma utilizado por grupos exclusivos. Es decir, no toda la población tenía acceso a aprender este idioma. En estos ámbitos universitarios, sí, los estudiantes estaban obligados a eh, aprenderlo y a practicarlo a lo largo de su formación universitaria. Muchas gracias. Luzmi, felicitaciones por la exposición. Yo la Gracias. duda que planteaba es que si estas tarjas se hacían varias réplicas y este graduado las repartía por todos lados, ¿o cómo era la cosa? Sí, específicamente si era, se sabe que en un taller de imprenta se reprodujeron, no tenemos el dato exacto de cuántos ejemplares pues pudo haber tenido cada documento, pero en los estatutos de la universidad sí se explica que las conclusiones, esto también es bien importante de hacer notar que el término tarja no aparece estipulado en los estatutos. Cuando se refiere a que van a imprimir, se indica que deben imprimir sus conclusiones. Este es el término que se utiliza pues, específicamente para estos documentos. Debían imprimirlos y repartirlos en principio a los examinadores. Sí se estaba estipulado quiénes eran los que formaban parte del tribunal y era un claustro, ¿verdad? Que estaba representado por el rector, el maestro escuela, que era una figura importante de la administración, el catedrático de la facultad, y habían otros más, alrededor eran como unas 6 personas que participaban como examinadores, pero también podían invitar a público. Entonces, fueron varias las tarjas que se imprimieron para repartir en principio a los examinadores y también podían ser colocados en puertas de lugares públicos para poder invitar. Y es decir, pues las personas que estuvieran interesadas podían asistir a la presentación de este examen. En cuanto también a tu pregunta, pues debe de indicarse que es muy difícil que hayan pues, sobrevivido varias, ¿verdad? Que hayan llegado a nuestros días varios ejemplares. Yo sí he tenido la suerte de ver por lo menos 2 documentos idénticos, pero es el único caso que conozco. Entonces, pues en el transcurso del tiempo se perdieron muchas. Tu muestra se refiere únicamente al del Museo del Libro Antiguo. No sé, creo que no era tu objetivo en ese momento, pero de revisar el fondo del Archivo General de Centroamérica o el mismo archivo de la universidad, que sería como, tal vez, como ir buscando por ahí si hay algún catálogo o algo existente, porque el fondo de la universidad, del Archivo General de Centroamérica es bastante amplio. Ajá. Así es. Pues sí, la verdad es que a lo largo de la investigación sí se hizo necesario poder conocer otras colecciones. Y sí, de referencia de primera mano al Archivo General de Centroamérica, porque hay que indicar que las tarjetas del museo pues fueron documentos universitarios que en algún momento formaron parte del archivo original de la universidad. Entonces sí se tuvo contemplada la visita del Archivo General de Centroamérica, pero vale decir que por razones que desconocemos, muchas tarjas impresas no aparecen en los expedientes que aquí se encuentran. Al menos yo pude ver unas 2 tarjas nada más, el resto son estos expedientes o otros del lado que estuve indicando. Pudiera ser que pues por diversas razones que desconocemos, como eran documentos impresos, en algún momento fueron separados. Y sí se sabe que hay pues colecciones particulares
de este tipo de documentos. Y también, así es la referencia a la Universidad de San Carlos, el actual Archivo General de la Universidad de San Carlos, que es conocido como AUSAC, también tiene una importante cantidad de tarjas universitarias y que la verdad pues están ahí pendientes de que las exploremos también. Se encuentran en un muy buen estado de conservación, así que pues aunque no, como tú dijiste, no fue mi objetivo inicialmente, sí los tuve como referencia pues para conocer esos otros acervos donde también podemos localizar tarjas universitarias impresas. Buenas noches, Luz Midilia. Buenas noches. Una consulta. A mí me surge la idea, ¿cómo es que el Museo del Libro Antiguo logra esta colección artificial? Porque esta colección, como la pregunta de Lorena, tendrían que haber sido los expedientes de la universidad. Gracias. Así es, pues no toda la colección completa. Yo hacía referencia al principio que la colección del museo está conformada por unos 57 documentos de este tipo. No todas las tarjas fueron pertenecientes al archivo antiguo universitario. Y aquí pues es importante destacar que cuando inicié mi presentación, expliqué que uno de los resultados importantes que se logró fue poder hacer una reconstrucción historiográfica de esta colección en particular. Y porque pues realmente cuando se empieza a analizar y empezamos a ver que son documentos, algunos de estos que fueron parte del antiguo archivo universitario, pues también me surge esa pregunta de entender por qué están acá en el museo. Y en mi investigación, pues, fue más que necesario poder hacer una reconstrucción histórica de la colección. Y pues debo decir que al momento podemos entender cómo es que estas tarjas llegaron al museo, pero las que pertenecieron al antiguo archivo universitario son específicamente las que están asociadas con los autos o expedientes de grado. No así tarjas individuales o sueltas que sí se documenta en los registros del museo que fueron donaciones hechas por particulares. Yo estoy terminando de trabajar una publicación específica para poder dar a conocer este aspecto que es, como les digo, la reconstrucción historiográfica de esta colección, y creo que lo que va a permitir es pues darle una identidad propia a la colección, y en esta publicación pues se hace la narrativa de cómo, por qué y cuándo las tarjas que formaban parte del antiguo archivo universitario llegaron a formar parte de la colección del Museo del Libro Antiguo. Hoy pues ya están registradas con un registro dentro del catálogo a nivel nacional, y pues se encuentra especificado que su depositario es precisamente el Museo del Libro Antiguo. Sí, tal vez para terminar también de contestar esta pregunta que nos hacía Julio, que la verdad que es muy interesante, pues hace poco presentaba esta información en un encuentro de colecciones universitarias, y ahí contaba que las tarjas, sobre todo los expedientes de grado, se encuentran en el museo desde la época de su fundación, en el año de 1956. Los registros del museo no son del todo claros cuando están explicando que por qué estos documentos están acá. Y lo que parece haber pasado es que al momento que se funda el museo, hay un grupo de intelectuales trabajando en este tema. Se había realizado unos años antes una exposición que tenía por objeto dar a conocer la muestra abundante de documentos impresos en la época colonial, y ahí figura la mayoría de las tarjas del museo. Luego, cuando se abre el museo, pues la misma comisión que estuvo encargada de realizar esa exposición apoya al fundador del museo en el montaje de la exposición en esos primeros años, y de esta manera parece ser que es que
estas tarjas que habían sido expuestas en la exposición anterior se llevan al Museo del Libro Antiguo, pero por razones que desconocemos, pues se quedan en este museo pues hasta el presente, y esa es la razón por la cual se encuentran acá. Pues qué buena donación, qué alegre. Sí. Lo importante es que están muy conservadas y están a disposición para la investigación. Así es, ese es el objetivo, ¿verdad? Que sean exploradas, como decíamos, hay muchísimos aspectos pendientes de que conozcamos. Dice, ¿las tarjas fueron impresas en la sede del Museo del Libro Antiguo o en los conventos? Muy pues interesante que conozcamos un poco sobre eso. El Museo del Libro Antiguo ocupa el espacio donde funciona el primer taller de imprenta. Lo que podemos entonces deducir es que las dos tarjas más tardías de la colección y que sabemos que fueron elaboradas por José de Pineda Ibarra, el primer impresor, pues sí fueron elaboradas precisamente en este espacio donde funcionó este primer taller. Pero el resto, pues después de que llega el primer impresor, unos 20 años quizá más adelante, él es el único impresor en la ciudad, pero como les digo, quizá unos 20 años luego empiezan a surgir otros talleres de imprenta y que estuvieron distribuidos en la ciudad durante la colonia. Entonces, como les digo, dos de las tarjas fueron impresas precisamente en este espacio, pero el resto pues salieron de los talleres que se ubicaban en determinados espacios en la ciudad de Santiago de Guatemala. Sami Argueta pregunta, en Quiché se utilizó mucho la palabra huizache, que era una persona muy instruida en un oficio. Muchos ejercían en el derecho y la medicina, y muchos otros oficios se encuentran en el momento del estudio o en su estudio si se encuentra algo de la palabra y las personas que desempeñaron y que eran ayudantes directos de los que sí eran graduados a nivel universitario. El término al que se refiere, no. Y este es otro tema pues muy interesante, puesto que la medicina se desarrolló en Guatemala, en la colonia, de una manera muy particular. Para el caso de quienes obtenían el grado de licenciados en esta facultad, hay que decir que no son abundantes. La Facultad de Medicina fue de las que muy tardíamente empezó a funcionar. Primero habían estudiantes que empezaban pero no se graduaban, los primeros fueron los graduados en otras facultades, y medicina empiezan a graduarse muchos años después de iniciar la universidad, pero el desarrollo de la medicina pues se llevaba a cabo como una práctica en la cual había mucha gente capacitada para cumplir cubrir este aspecto social. Y me imagino que por aquí ha de ir esta figura que nos indica. Pues no la vemos en este ámbito para nada representada, pero quizá, como les digo, sí debe haber sido una de esas figuras que estaban ejerciendo de manera no profesional, por decirlo de alguna manera, la medicina. Muchísimas gracias por el dato. Habría que tomarlo en cuenta pues, para conocer más aspectos de cómo estuvieron vinculados estas figuras con egresados de la Universidad de San Carlos de la Facultad de Medicina. Con respecto a los diseños, no sé, ya tengo una duda. Con respecto a los diseños, el graduando era el que los elegía. Sí, en varios momentos estoy explicando eso, que muy interesante saber que eran ellos quienes tenían esa libertad, y por eso decía yo que cada documento es un documento único, puesto que si nos detenemos a ver los detalles de estos componentes que fueron analizados, sobre todo el punto asignado, podemos encontrar que el mismo punto le fue asignado a varios estudiantes. Eso se puede evidenciar en esta muestra analizada. Pero ellos estaban en total libertad de hacer una especie de construcción de las conclusiones que iban
a defender y que estaban pues relacionadas con este tema. Pero difiere mucho un examen de otro, porque pues fue como una creación, ¿verdad? Del estudiante al momento que le asignan el punto, cómo va a redactar sus conclusiones, sobre qué se va a basar para explicar ese punto que designaron, y de esta cuenta es que decide que lo que construyó va a estar relacionado con la estampa que selecciona para la presentación de su tarja. Entonces, como les digo, cada tarja es única. Por esto, tenían esa libertad. Ellos estaban en completa libertad de escoger qué estampa seleccionar de acuerdo a esas construcciones que habían, a esas conclusiones que habían construido para la defensa de su examen. Gracias. Arturo Castro dice, bravo, magnífica exposición. Hace deducible en el arte para interpretar la historia del país basada en el arte y en el patrimonio arqueológico industrial que se conserva en la antigua Guatemala. Es loable. ¿Están identificados los autores de los grabados que ilustran la muestra? Un tema muy interesante que no pues me dio mucho tiempo de abordar, pero sí en el estudio se abordó precisamente eso, y es que el grabado, pues bien sabemos que fue también otra de las técnicas que se desarrolló desde épocas tempranas, pero en el caso del estudio resulta muy particular el caso de que, por ejemplo, las tarjas que son de la primera parte del siglo XVIII, no tienen la firma de un grabador. Se hizo realmente una indagación para entender este proceso, puesto que cuando utilizamos las referencias bibliográficas sobre la historia de la imprenta y del grabado en Guatemala, pues se está diciendo que las estampas fueron hechas a base de una técnica de grabado. Pero para el caso de las tarjas que fueron elaboradas en la primera parte del siglo XVII no contamos con ese dato. Entonces fue pues muy inquietante poder entender cómo se habían elaborado, y para este caso resultó muy útil un estudio en España que analizaba los elementos culturales que se transportaron de Europa a América. Y el autor de este artículo pues está diciendo que en los barcos que venían hay registros de catálogos, por decirlo de alguna manera, de estampas sueltas, y que prolifera o la demanda de transportar este tipo de bienes culturales, como él los indica, se hace más grande cuando van surgiendo los talleres de imprenta en América. Entonces lo que pues nos estamos atreviendo a pensar es que para el caso de las estampas que no tienen identificado al grabador que las produjo, pues podríamos considerar que los impresores las obtenían de manera individual y luego las adherían en el proceso de impresión. Esto se puede notar también cuando podemos ver detenidamente una tarja en su lado anverso. El espacio que ocupa la estampa es muy diferente al resto del conjunto. Esto varía para las estampas de las tarjas de finales del siglo XVIII y XIX, donde sabemos que el grabado ya se ha desarrollado ampliamente. Estas estampas sí ya cuentan en su mayoría con un grabador, y en la muestra podemos conocer a, por ejemplo, García Aguirre, Castillo España, que están firmando algunas de estas tarjas. Muchas gracias. Una pregunta, Luz Midilia, ¿habrá alguna referencia del valor que le costaba al graduando la tarja? Sí, la verdad es que no, es un dato muy interesante que debiéramos como entender, pero no hay un documento, por ejemplo, solo las referencias dicen que le costaba pues mucho a alguien mandar a imprimir un documento, pero al momento no sabemos la cantidad que se invertía
para imprimir. Lo que sí podemos considerar es que pues la persona sí debía tener recursos monetarios para poder pagar este servicio, puesto que tampoco hice mención de que también hay tarjas manuscritas y que en el proceso tenían el mismo valor que las impresas, pero esto nos hace pensar que no todos los estudiantes tenían las posibilidades de pagar la impresión de un documento. Pero la verdad es que no tenemos esa referencia, no sabemos cuánto pudo haber costado la impresión de uno de estos documentos. Bueno, excelente presentación, bastante reveladora los datos, Luz Midilia. Felicidades. Agradecemos bastante que hayas aceptado la invitación y nosotros súper agradecidos por contar con tu valiosa participación. Invitada abiertamente para una próxima oportunidad, cuando hayan más investigaciones. Con todo mucho gusto, muchas gracias. Sí, hay muchos datos por compartir, ¿verdad? Tampoco fue una hora, y la considero bastante, pero a veces no alcanza para muchos detalles que sí fueron posibles conocer. Muchísimas gracias, estoy muy contenta de haber pues estado en este espacio. Agradecerles a ustedes, continúen adelante con esta organización que, como lo decía al principio, pues a mí me ha gustado mucho estar presente en otras conferencias. Invitada a participar también en las próximas que tenemos. Vienen muchos temas de arqueología próximamente. Muy bien, gracias. Bueno, agradecemos a todos por participar, por estar siempre pendientes de las actividades. Los invitamos la próxima semana con un tema sobre afrodescendientes. Va a estar bastante interesante en Centroamérica. Entonces, agradecemos su participación y los esperamos en una próxima oportunidad. Muy buenas noches a todos. Gracias a todos los que estuvieron presentes. Feliz noche. Feliz noche.